Continuamos hablando de centro de masa. Y un resultado importante cuando uno discute estos conceptos es el hecho de que para objetos regulares, como una esfera, ¿verdad? Una bola esférica, un bate que es simétrico, un objeto triangular, cónico y cualquier otro tipo de objeto que sea uniforme y simétrico, el centro de masa tiene una ubicación especial. Habíamos encontrado en algunas situaciones, por ejemplo, que para objetos, vamos a poner aquí, objetos simétricos, uniformes, como los que se muestran, el centro de masa está ubicado en el centro geométrico del objeto. Está ubicado justo en ese centro geométrico. Entonces pueden ver, para un triángulo quiere decir a un tercio de la altura, para un cilindro cónico a un cuarto de la altura, y por una línea que pasa justo en el centro, ¿verdad? Un eje que pasa justo por el centro de este círculo. Sin embargo, es importante mencionar que hay situaciones donde la ubicación del centro de masa no coincide con el centro geométrico del objeto. Hay situaciones donde simplemente está en una ubicación distinta. Por ejemplo, imaginen el muñequito que tenemos aquí, donde la parte superior está hecha de un material que es probablemente más liviano comparado con la parte inferior, que es plomo, y tiene una densidad muy alta. Así que tiene mucha masa en esta parte inferior y el centro de masa tiene que estar cerca del promedio total, es decir, en este caso va a quedar muy cerca del fondo, porque es donde está la mayor concentración de masa. Así que no coincide con el centro geométrico, sino que está en una ubicación donde refleja más el promedio de la masa del sistema. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Además, también es importante señalar que hay situaciones donde el centro de masa ni siquiera coincide, ni siquiera está dentro del objeto. Aquí no siempre está dentro del objeto, a veces podría estar fuera, como por ejemplo en un boomerang. En un boomerang, ¿qué pasa? Si tú imaginas un eje que pasa justo por el centro de masa, a este lado y a este lado, con respecto al eje, hay una distribución simétrica. Así que el centro de masa va a estar a lo largo de este eje. Pero en esta esquina, ¿verdad? No hay en el otro lado una simetría que compense esa masa. Hay mucha masa acumulada en esta esquina. Así que el centro de masa va a estar cerca. Sin embargo, cuando tú haces el cálculo, resulta que la coordenada exacta no cae dentro del objeto, sino fuera. Eso no es ningún problema. Hay situaciones donde esto ocurre bastante a menudo. Otro ejemplo, vamos a poner que aquí esto es el centro de masa de este ejemplo. Otro ejemplo ocurre cuando tengo sistemas compuestos. Imaginen el sistema solar. Tengo el Sol y tengo diferentes planetas. La masa tan enorme del Sol va a hacer que el centro de masa no esté en el centro de este sistema, sino esté más cerca al Sol, que es donde está la mayor concentración de masa. Aquí está en rojo, esta es la ubicación del centro de masa. Vamos a ponerlo por aquí. Centro de masa de este sistema completo. ¿Okay? Son casos especiales. Otra idea importante que ocurre muy a menudo es lo que llamamos centro de gravedad. Centro de gravedad. Y esto surge de la idea de que los objetos, a pesar que tienen muchos componentes pequeñitos, ¿verdad? Pueden pensarse, pueden imaginarse como si toda la masa del objeto estuviese ubicada, concentrada en ese punto que hemos llamado centro de masa. Y centro de masa y centro de gravedad son conceptos relacionados. ¿Okay? Si tú imaginas toda la masa de este sistema concentrada en este punto, entonces el sistema se comporta como si todo su peso, ¿verdad? Recuerden, el peso es una fuerza. Cada vez que tú tienes masa, la fuerza de gravedad va a actuar sobre esa masa, va a tratar de jalarla hacia abajo.
Así que este sistema se comporta como si toda la masa estuviese concentrada en este punto, a pesar de que tiene en realidad muchas partes, ¿verdad? Pequeñitas, cada una de esas partes con cierta masa y cada una de esas masas siendo jalada hacia abajo. Eso es equivalente a tener este sistema, ¿verdad? Imaginas toda la masa en este solo punto y la fuerza de gravedad actuando en ese punto donde está toda la masa concentrada. Y asumir eso tiene implicancias prácticas muy importantes. Para ilustrarlo, déjenme presentarles un bloque en una rampa. Imaginen, por ejemplo, tengo un bloque y tiene cierta masa concentrada en el centro de gravedad. Allí es donde ponemos la fuerza de gravedad actuando hacia abajo. Cuando tú comienzas a cambiar la inclinación de este bloque, más y más y más, ¿verdad? Podemos cambiar esta inclinación del bloque. Va a llegar un momento, no sé si se dan cuenta, la fuerza de gravedad, va a llegar un momento donde coincide con el extremo de la base, esta esquina donde acaba la base. Y si yo sigo, vamos a tratar de mover esto, sigo incrementando el ángulo más y más y más, y proyecta esta línea de acción de la fuerza, ya no pasa por la base. Entonces, esto nos lleva a la siguiente idea. Cuando uno analiza el torque con respecto a la fuerza de gravedad, ¿verdad? Que está concentrada en ese punto que hemos llamado centro de gravedad, podemos ver tres situaciones, vamos a poner tres por ahora, pero es un caso continuo. Tú puedes tener la inclinación, ¿verdad? Variarla de manera continua, pero voy a fijarme en tres casos. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, imaginen que tengo la fuerza de gravedad y esta línea me indica, esta plomada me indica hacia dónde se proyecta la fuerza de gravedad, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Con respecto a este punto de apoyo, tengo una fuerza que actúa hacia abajo, así que tengo un torque, porque tengo una fuerza a cierta distancia de este punto, así que tendré un torque que genera una rotación en sentido antihorario, es decir, el objeto va a tender a mantenerse en equilibrio, ¿verdad? Debido a este torque, no va a girar. Este torque es lo que previene que el objeto se vire. Ok, entonces en el caso 2, en el caso del centro, el mismo análisis, tengo la fuerza de gravedad F sub g, y sin embargo estoy en un punto donde esa fuerza pasa por este punto que es donde termina la base del objeto. Entonces en este caso recuerden, para el torque necesito la fuerza aplicada a cierta distancia, no puede pasar por el punto de apoyo. Si pasa por el punto de apoyo no genera torque, así que en este caso no tendré torque, no hay un torque, ni a favor ni en contra. Y si aumento esta inclinación aún más, como este caso a la derecha, lo que va a ocurrir es que tengo la fuerza hacia abajo, como ha estado siempre actuando la fuerza de gravedad, y con respecto a este punto de apoyo, ahora tengo un torque que va en sentido opuesto, en sentido horario. Es decir, este torque va a ser responsable de que este objeto se vire. Este objeto no va a estar en equilibrio, sino que va a virarse por completo. Y si entendemos eso, podemos entonces entender por qué hay objetos que, a pesar que tienen cierta inclinación, como la famosa torre de Pisa, la torre inclinada en Italia, a pesar de que tiene esa inclinación, no se vira, porque cuando consideras el peso actuando en el centro de gravedad, ¿verdad? La línea de acción de ese peso cae dentro de la base de apoyo, dentro de esa base. Imagina, por ejemplo, en este punto, que es el borde, en este punto, con respecto a este punto, este peso hace un torque que genera una rotación en sentido horario, es decir, evita que esta torre se vire por completo. Esta es la misma explicación
que nos permite entender por qué a veces tú puedes tocar tus pies con las manos y estar en equilibrio sin caerte. Cuando tú ves el centro de gravedad es tal que el peso cae dentro de tu base de apoyo. Sin embargo, si intentas hacer esto mismo pegado a la pared, ¿verdad? Indefectiblemente vas a tener un torque que va a hacer que caigas, ¿verdad? Imposible, no se puede. Inténtenlo.